El 3 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha en la que se fomenta y reconoce la prensa libre y la libertad de expresión. En esta conferencia, que a continuación presentamos, usted podrá repasar los fundamentos por el cual esta fecha es importante para la sociedad. En el auditorio de la Universidad Jaime Bauzati Meza, que ha abordado el tema Libertad de Prensa y Democracia, que está a cargo de uno de los expositores, Luis Botelho, vicepresidente adjunto de Impacto Global y Estrategia. Me siento muy orgulloso de estar con ustedes en esta audiencia tan especial, sobre todo en medio de algunos colegas y amigos que también conozco desde hace muchos años, como Zuliana, con quien estuvo en varios proyectos en los que he estado participando y sobre todo nos acompañó en un proyecto muy importante sobre ética periodística que hacíamos acá en Washington hace muchísimos años, pero que hemos seguido la trayectoria y el trabajo que han hecho fabulosos periodistas del Perú, uno de los países que visité en mis primeros años de la carrera, promoviendo el periodismo de calidad y la libertad de prensa en el mundo. Así que para mí es realmente un orgullo estar con ustedes nuevamente y sobre todo el ver el crecimiento que han tenido muchos periodistas con los que pude trabajar. El tema que nos convoca hoy de la libertad de prensa a nivel mundial cobra muchísima importancia hoy en día, sobre todo por la situación mundial y el crecimiento del autoritarismo en el mundo. Es por eso que un día como hoy, que celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, las Naciones Unidas, a través de UNESCO, ha tratado de fomentar que hoy se dedique a resaltar lo que la libertad de prensa representa para la defensa de otros derechos humanos en el mundo. Y es que la libertad de prensa, como todos saben, es fundamental para la democracia, pero sobre todo para la defensa de otros derechos humanos en el mundo que se ven afectados día a día. Y sin esa libertad de prensa, muy difícil pudiéramos defender otros derechos en el mundo. Y es por eso que es muy importante conectar la libertad de prensa con la calidad de vida de la gente. Desafortunadamente, estamos viviendo en el mundo una incertidumbre en el sentido de que cada vez más las tendencias autoritarias han venido afectando la libertad de prensa, de expresión y sobre todo el trabajo de los periodistas en el mundo. No solamente en países en conflicto, sino en países que tienen tradicionalmente gobiernos libremente electos y democráticos, lo que nos pone a pensar de que la defensa de la libertad de expresión es algo que hay que hacer todos los días, independientemente de los gobiernos que tengamos en el momento. Es algo que definitivamente cada vez más no está de la mano de los periodistas, sino que está de la mano de la sociedad civil. Es algo que hemos venido trabajando desde hace muchos años, tratar de que entendamos que la libertad de prensa no le pertenece a los medios, no le pertenece a los periodistas, sino que le pertenece a los ciudadanos que quieren vivir en una democracia, en una sociedad abierta, donde el rejuego de ideas es lo que se valora. Es por eso que hoy vemos con mucha preocupación que más de 31 países no tienen o no gozan de libertad de prensa o viven en una situación precaria en materia de libertad de expresión. Los últimos datos que ha revelado la UNESCO señala que 85% de la población del mundo está viviendo en estos momentos en un país donde ha decrecido los niveles de libertad de expresión. Solamente en los últimos 2 años ha habido un incremento del 15% en los asesinatos de periodistas en el mundo. Desafortunadamente, 2 de esos países en donde más asesinatos se han dado están en América Latina. Hablo de México y de Haití. El país con más asesinatos es Ucrania, por obvias razones, un país que ha sido invadido
y que sufre una guerra innecesaria. También a través del Centro Internacional de Periodistas hemos hecho algunos análisis recientes y nos preocupa muchísimo lo que estamos viendo a través de las redes sociales. Un último estudio que hicimos señala que el 73% de las mujeres periodistas sufren o han sufrido amenazas en línea, producto de su trabajo. Y de ese 73%, un 20% ha visto que esas amenazas han traído consecuencias en la forma en que viven fuera del mundo virtual. Estas son cifras que definitivamente nos preocupan enormemente. En 75 países, según la UNESCO, el año pasado, los periodistas fueron atacados, incluso por quienes protestaban en las calles. Eso es algo que hay que ponerle muchísima atención porque es la sociedad civil, en este caso, la que debiera ser el mejor aliado de los periodistas. No entiende en ocasiones la labor periodística en ese momento. Existen más de 160 países que aún tienen codificados en la ley la criminalización de la libertad de expresión, que puede conllevar el arresto inmediato de periodistas de ser encontrados culpables. Una gran tendencia, que esto ya se venía viendo desde hace muchos años en muchos países, sobre todo en América Latina y en África, es el uso de los llamados slaps, que realmente es el uso indiscriminado del sistema judicial para amenazar o intimidar a quienes opinen diferente, tanto desde los medios de comunicación o tal vez a través de cualquier organización de la sociedad civil en donde las autoridades se sientan difamadas. Eso se le conoce como SLAPP, que son estrategias legales para el uso de las demandas de difamación para minimizar lo que es el debate público. La impunidad en los asesinatos de periodistas continúa siendo alarmante, aunque los estudios han indicado que la impunidad ha ido disminuyendo, pero aún es una cifra muy alta. Poco más de 85% de casos de asesinatos a periodistas aún permanecen impunes. Es algo totalmente alarmante, a pesar de los mecanismos de protección que algunos gobiernos han instaurado para proteger precisamente a periodistas una vez son amenazados. Unos 50 países en el mundo han creado estos mecanismos de protección, sin embargo sufren de poco presupuesto y sobre todo existe una gran desconfianza por parte de los medios y los periodistas de que agentes de seguridad los protejan, cuando en ocasiones en muchos países son los agentes de seguridad quienes trabajan en colusión con agentes que protegen intereses públicos particulares, no necesariamente valores públicos, y en ocasiones incluso están combinados con el crimen organizado. Estamos viendo en Turquía, por ejemplo, y hablo de casos recientes de las últimas semanas, a raíz de las próximas elecciones en Turquía, más de 9 periodistas han sido detenidos debido a lo que cubren, se sienten amenazados. Vemos en Burundi también, acaba una periodista de ser detenida y enviada a prisión por 10 años solamente por informar asuntos de interés público que le preocupan al gobierno. En Rusia, desafortunadamente, tenemos un mundo periodístico en el exilio, precisamente por cubrir la guerra en Ucrania, y por incluso en ocasiones mencionar la palabra guerra puede llevarte a 15 años de prisión. Sí que tenemos muchos periodistas en el exilio trabajando desde afuera. En India tenemos documentales, uno reciente de la BBC que fue censurado únicamente por revelar irregularidades del gobierno.
También vemos lo mismo en China, en donde los periodistas son perseguidos, vigilados y en donde se les exige que se revelen sus fuentes. Vemos en Pakistán, donde hace algunas semanas periodista ha sido detenido, ha sido abusado en el sentido de que ha sido puesto a torturas prácticamente eléctricas para que deje de publicar información crítica a las autoridades locales. En fin, en el mundo estamos viendo un recrudecimiento del ataque a la prensa que definitivamente va ligada a esas tendencias autoritarias, pero también sobre todo a la polarización de la política mundial y sobre todo a una visión bastante radical de lo que debe ser la relación entre gobierno y sociedad civil y gobierno y medios de comunicación. Esto también es alarmante incluso en países con una tradición de prensa independiente. En Europa hemos tenido incluso periodistas asesinados por sus investigaciones. Constantemente se ven amenazados por el espionaje, como ustedes tal vez conocerán, el uso de las tecnologías que está utilizando para el espionaje de periodistas a través de tecnologías como Pegasus, en donde los gobiernos lo compran para mantener una vigilancia de las comunicaciones de aquellos que se le oponen o a voces disidentes o a medios de comunicación. Y las amenazas y las campañas de desinformación, pues como todos saben, las tecnologías han avanzado a una velocidad mucho más rápida de lo que la legislación puede controlar o por lo menos regular de una forma. Entonces estamos en un mundo en donde es un nuevo territorio realmente, en donde las legislaciones no se conocen, cómo manejar ese mundo de la desinformación y sobre todo cómo mantener un mundo en donde se favorezca las libertades, pero al mismo tiempo se proteja el discurso público, que sea un discurso público no basado en las mentiras ni en la desinformación, que es lo que estamos viendo y que definitivamente ha contaminado el ecosistema a niveles alarmantes y que sobre todo pone en peligro lo que consideramos hoy en día la verdad y los hechos. Y como ha mencionado mi colega María Ressa, Premio Nobel de la Paz, sin que el pueblo y la sociedad sepa qué es la verdad, no se puede construir confianza. Y si no tenemos confianza en las instituciones, entonces estamos hablando en un mundo polarizado en donde no se puede confiar en nada y en donde esa función de control público, de pesos y contrapesos necesarios en una democracia están en peligro. Es por eso que es alarmante, pero al mismo tiempo importante que un día como hoy estemos reunidos para precisamente hablar del mundo, de cómo el mundo en ocasiones pareciera muy lejano, pero al mismo tiempo es muy cercano. Muchas de estas legislaciones, estas tendencias autoritarias, en ocasiones no nacen en nuestros países, sino que son copias de mecanismos restrictivos que se han utilizado y que desafortunadamente las autoridades en muchos países la han copiado y es prácticamente un plan de vuelo en donde el objetivo final es la restricción del debate público, pero sobre todo vemos la capacidad de controlar el discurso y sobre todo controlar la capacidad de la sociedad de exigir mejores políticas públicas y sobre todo en un mundo donde pareciera ser que la corrupción sea no solamente institucionalizado, sino que ha sido global, en donde lo que pasa en un país afecta al otro o está relacionado.
Entonces, yo creo que es importante que este espacio se utilice para analizar lo que está pasando en el mundo en materia de libertad de prensa, pero también, sobre todo, lo que se está haciendo. Y hay mucha gente y hay muchas organizaciones en el mundo trabajando, no solamente desde el punto de vista de la modificación de las legislaciones, sino también de ejercer esa presión internacional que se requiere para proteger a aquellos que están más vulnerables. Y en ocasiones son los medios y las organizaciones locales, especialmente aquellas que no trabajan en las grandes ciudades y que por lo general son las más vulneradas por la censura, por el crimen organizado y sobre todo por una incomprensión del rol que ejercen en la sociedad.